¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Salomón de la Cruz. Bienvenidos a Harpazo, un programa que le explica todo sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. En nuestro programa anterior bien dejamos en claro que la palabra harpazo es arrebato o tomar a la fuerza, y explica el tema de la traslación de los santos que estén vivos cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, y aquellos que van a resucitar y serán trasladados a la presencia de Dios. Les invito a ver conmigo el siguiente video. En cualquier análisis del arrebatamiento existen interpretaciones encontradas y referencias culturales cruzadas. El análisis empieza por el propio escrutinio de la Biblia. Según muchos intérpretes de las Sagradas Escrituras, varios profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, predicen el arrebatamiento. Como bien lo explica, este es un tema fascinante, el tema del arrebatamiento de la iglesia, y dejamos en claro en nuestro programa anterior que no se trata de un robo, y aunque la palabra rapto como tal no se encuentra citada correctamente así como lo mencionan en la Biblia, refiriéndose ni a un robo, ni siquiera se refiere a hurto, ni mucho menos a tomar algo ilícitamente, sino más bien en la palabra harpazo o arrebatamiento significa tomar a la fuerza. Pusimos varios ejemplos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Uno de los ejemplos más clásicos es la traslación del profeta Elías, que literalmente fue llevado al cielo por medio de un carro de fuego en presencia de su discípulo Eliseo. También pudimos ver otros ejemplos, como la ascensión del mismo Señor Jesucristo al cielo, que representa el arrebatamiento de la iglesia. Y un ejemplo muy claro fue el ejemplo del diácono Felipe, el cual el Espíritu trasladó literalmente. Y todos estos ejemplos nos sirven para reafirmar el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y les invito a ver conmigo el siguiente video. Por su naturaleza, la profecía del arrebatamiento desafía el análisis racional. El arrebatamiento sería un fenómeno natural, un fenómeno orquestado por un ser superior, y como tal, queda estrictamente ceñido al campo de la fe. Aunque el tema del arrebatamiento de la iglesia está ceñido al campo de la fe, no se limita exclusivamente al cristianismo. Aunque él ha influenciado grandemente el tema del arrebatamiento, y es en la Biblia misma en donde se hace mención, no es el cristianismo, la única fe que habla del tema del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, veamos que en el islamismo se encuentra también este tema del arrebatamiento en el siguiente video. ¿Pero qué dicen otras religiones al respecto, si es que dicen algo? ¿Contemplan otras religiones o credos un fenómeno igual o parecido al arrebatamiento? Los investigadores han descubierto ciertos paralelismos, aunque nadie tiene una respuesta definitiva a cuándo se producirá el arrebatamiento. Estas otras culturas dotan de contexto a las promesas del Apocalipsis. El Islam enseña que los creyentes en su Dios, Alá, encontrarán refugio con el profeta Mahoma. Como pudimos apreciar en el video anterior, el concepto del arrebatamiento es un concepto que está plasmado en diversas culturas, y especialmente en este tema del Islam. La razón es que la Biblia ha influenciado este concepto de una manera fuerte con respecto a la creencia de un arrebato de un grupo preparado y selecto. Veamos el siguiente video que nos explica de boca de los expertos cuáles son las razones de este hecho. Protegido del viento de la destrucción que exterminará a los demás, el Islam encierra ideas muy similares a las del fin de los tiempos, como se hace en el cristianismo. No sorprende en todo caso, puesto que el islamismo emerge de un contexto esencialmente cristiano. Mahoma conocerá el cristianismo a la perfección e incluso se servirá de muchos de sus textos.
Pero no solo el Islam. Además, existen otras doctrinas que creen en ciertos arrebatos. Por ejemplo, las doctrinas que creen en las abducciones de los extraterrestres y de ovnis, del cual ejemplifica y presenta, aunque de una manera torcida y equivocada, fuera del contexto y del tenor bíblico, lo que es un arrebato. No obstante, esto nos deja en claro que los arrebatos, como se menciona en las Sagradas Escrituras, son reales. Vamos a ver el ejemplo que hay, por ejemplo, en la cultura de los indios Hopi americanos en el siguiente video. Los exégetas de la Biblia ven paralelismos del arrebatamiento e incluso en las profecías de los indios Hopi americanos. Las tradiciones Hopi orales y escritas describen el fin del mundo como el día de la purificación, cuando los Hopis serán trasladados por el aire a otros planetas en barcos sin alas. Los Hopi anunciaron un tiempo de inquietud y desconcierto, lo cual me hace pensar de nuevo que a juzgar por las noticias es lo que estamos viviendo. Bien, al igual que ellos, existen dentro de las interpretaciones equivocadas de la misma Biblia, de los intérpretes que se han ido a extremos místicos, por ejemplo el capítulo 6 de Génesis, quienes creen que fueron ángeles los que vinieron a tener relaciones sexuales con las mujeres de los hijos de los hombres y de los cuales definen a los hijos de Dios como seres extraterrestres. Ellos creen también que vendrán estos seres al final del tiempo y que arrebatarán a las personas. Pero como bien vamos a ver en el próximo bloque, esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. En el próximo bloque, después de estos mensajes, vamos nosotros a ver los sinónimos de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Continuamos ahora con nuestra presentación de los sinónimos, como bien lo anunciamos en nuestro bloque anterior, de la palabra arrebatamiento. Y comenzamos con la primera palabra sinónima de la palabra harpazo, y es la palabra griega paralambano. La palabra significa o se traduce tomado, y se hace una referencia a estar próximo, junto, al lado, asociado. Se habla de una relación familiar o íntima, aprender en el sentido de agarrar o recibir. Está mencionada en Lucas capítulo 17, versículos 34-37, donde se dice: os digo que en aquella noche estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Veamos el siguiente video que nos ejemplifica este hecho. Para los millones que queden atrás, si realmente se produce el arrebatamiento, las calamidades podrán traducirse en millones de accidentes relacionados con el tráfico y los viajes. La premisa del arrebatamiento implica que conductores de motos y coches desaparecerán de los mandos de sus vehículos, ocasionando accidentes múltiples. Si eso ocurre, los vehículos accidentados serán tantos que bloquearán las autopistas, provocando atascos inmediatos. El video que a continuación acabamos de presenciar nos deja de una manera clara y ejemplificada en nuestra mente un panorama aproximado de lo que va a suceder con el arrebatamiento de la iglesia cuando uno será dejado. Pero hay otro sinónimo de arrebatamiento, que es la palabra lambano en el griego, y se traduce como tomare, forma prolongada de un verbo primario que se usa en ciertos tiempos, y lo correcto es traducir echar mano. Jesús dijo en Juan 14:3, usando este verbo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero existe un tercer sinónimo, y es la palabra sube. En el griego es anabaino, que se traduce como entrar, crecer, resucitar, sacar. Literalmente subir. De dos
palabras, que es ana, arriba, y basis o vaino, que se traducen como caminar, paso o ir. Existen algunos pasajes bíblicos que menciona esta palabra. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, en donde dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dice Juan: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Pero no solamente la palabra sube acá existe en ese pasaje. Este llamado de Dios a Juan es una visión estática, del mismo modo que Pablo tuvo aquella visión que mencionamos en el programa anterior, en donde en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, que son un tipo de lo que será el rapto de la iglesia. Este mismo verbo aparece mencionado en Apocalipsis 7, versículo 2, y también en 8:4, cuando se habla del subir del humo del incienso. Pero también esta misma palabra hace mención en precisamente este mismo verbo se refiere a la ascensión de Cristo, el cual se indica que había descendido a las partes más bajas de la tierra para posteriormente ascender a los cielos, tal y como se enseña en Efesios 4, 8, 9 al 10. Veamos qué dice esta lectura. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si gustan, veamos este video interesante. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero después de 3 días y medio, entrará en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y oyeron una gran voz que les decía: subid acá, y sus enemigos lo vieron. Sorprendentemente, el sinónimo de harpazo se usa para hacer referencia a la resurrección y ascensión respectiva de los 2 testigos muertos por la bestia en el periodo de la gran tribulación. Y este es muy interesante. Quiero dar esta lectura bíblica con respecto a la palabra subir. Dice la palabra del Señor al respecto: estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno de ellos quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, éste debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oí una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Eso está en Apocalipsis 11, 3 al 12. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Este último es igual
a las ascensiones mencionadas antes y se refieren y hacen una similitud de una manera comparada con el arrebatamiento de la iglesia. Ejemplifica de un modo correcto cómo será el rapto de la iglesia. Por todo lo anterior, concluimos que la forma técnica harpazo o arrebato es usada en el Nuevo Testamento para hablar del traslado de los santos y del arrebatamiento de la iglesia, del cual pronto será sacado de este mundo. Y en nuestro próximo bloque vamos a poner un ejemplo claro acerca de este tema en la vida de Enoc. Vamos al siguiente corte. Pues amigos, continuamos y ahora en este momento presentaremos el último de los sinónimos con referente al arrebatamiento de la iglesia o harpazo. Es uno de los sinónimos más especiales que se encuentran en Hebreos 11:5 y hay dos palabras similares los cuales vamos a hacer referencia en esta sección. Es la palabra metatitsemi, que quiere decir transferir o transportar, cambiar de lados, transponer o trasladar. Y la otra palabra es metadexis, que quiere decir transferencia al cielo o desestablecimiento de una ley, remoción, cambio o transponer. En Hebreos 11:5, el ejemplo que se nos presenta en el Nuevo Testamento de un personaje del mismo Antiguo Testamento es el ejemplo de Enoc. Estamos entendidos que el arrebatamiento y la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es una revelación netamente del Nuevo Testamento. Eso lo tenemos muy claro. Pero existen ejemplos que son atribuidos desde el Antiguo Testamento para representar el tema del arrebatamiento de la iglesia. Estos no nos sirven para fundamentar la doctrina del arrebatamiento, pero sí nos ejemplifica y nos clarifican ciertas cuestiones con referencia al mismo. Y el ejemplo más claro, más antiguo, más sólido es el ejemplo de Enoc. Veamos qué dice la palabra del Señor al respecto. Con respecto a la vida de Enoc, hay tres pasajes que clarifican este personaje misterioso. El primer pasaje se encuentra en Hebreos 11, versículo 5, en donde se nos menciona que Enoc fue traspuesto. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Existe otro pasaje que nos muestra que Enoc fue un profeta y se encuentra en Judas 14. Dice de esta manera: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he acá, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y el pasaje que nos clarifica de una manera correcta es Génesis 5, 21 al 24, donde dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Qué interesante la vida de este personaje. Algunas de las cosas que podemos aprender. Primero, fue séptimo desde Adán. El séptimo siempre ocupa un lugar especial. Paradójicamente, en la descendencia de Caín, el séptimo personaje es Lamec, y toda su descendencia, que ahí se menciona, describe a una generación que se ha apartado de la voluntad de Dios, del temor de Dios. Así que los contemporáneos de Enoc fueron una generación que se habían pervertido y apartado de la voluntad de Dios. Pero no solamente esto, sino que nos va a mostrar que de la creación de Adán hasta el nacimiento de Noé hay 1056 años, 987 años
de la creación del hombre, Enoc fue llevado al cielo. Noé, que es prácticamente bisnieto de Enoc, nació 69 años luego que Enoc fue traspuesto. Y también Noé, este personaje bisnieto de Enoc, también caminó con Dios y fue perfecto en todas sus generaciones. Y qué interesante que se refiere aquí también a Enoc. De igual manera encontramos que cuando Noé nació, Adán solo hacía 126 años que había muerto. Cuando Enoc ascendió a los cielos, Adán ya hacía 57 años que había muerto. Cuando Enoc ascendió, convivió entonces con 9 generaciones. El único de las 10 generaciones mencionadas en Génesis capítulo 5 con el que no convivió Enoc fue Noé. Pero las demás 9 generaciones Enoc convivió con ellos. Noé ya tenía, el papá de Noé tenía 113 años de edad cuando el diluvio viene. Enoc vivió 300 años antes de morir Adán, a sus 930 años. Cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años. Enoc y Lamec, el polígamo, como hemos visto, ya fueron contemporáneos. A los 65 años engendró a Matusalén y a partir de entonces empezó a caminar con Dios. Esto significa que su paternidad fue un impacto grande en la vida de Enoc. A partir de entonces empezó Enoc a caminar con Dios. Y es cierto que nuestra paternidad nos hace vivir vidas reflexivas, porque entonces empezamos a depender mucho y mucho de Dios. Enoc vence el ritmo y la rutina de la vida de nacer, crecer y morir. Enoc rompe con este molde y él no muere llevando el mismo círculo, sino que desapareció porque Dios se lo llevó. Y ese desapareció, Hebreos menciona que fue traspuesto. Y en la forma de la palabra hebrea menciona que dejó de ser en la tierra, aquí en esta tierra física, pero no dejó de existir, sino que continuó existiendo en la ciudad de Dios. ¿Cuál es la razón por la que Dios se lo llevó? Porque caminó con Dios. Y este es el requisito que se presenta para aquellos que quieren disfrutar de esta misma experiencia de Enoc, que fue arrebatado. Que sean precisamente amigos de Dios y puedan caminar, porque nadie puede caminar con alguien si no disfruta de su compañía. Enoc disfrutó de esa compañía hermosa que es de Dios. Y es precisamente aquí el ejemplo más grande de comunión y de traslación de la iglesia, es la vida de este personaje llamado Enoc. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. En nuestro próximo programa vamos a tener la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y sus detractores, aquellos que se han opuesto, qué es lo que los ha llevado a oponerse a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Para mí fue una bendición estar con ustedes, su amigo Salomón de la Cruz Tuyú. Muchas gracias.